Un saludo amigos de Turiweb, bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas Hablemos de Turismo. El Perú fue sede este fin de semana de la reunión ministerial de turismo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, más conocido como APEC. Este evento se realizó en la provincia de Urubamba, en la región Cusco. Participaron delegados de turismo y ministros de turismo de las 21 economías o países que forman parte de APEC. También participaron en este evento importantes organizaciones y organismos vinculados al sector turismo, entre ellas el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, más conocido como WTTC por sus siglas en inglés. Ellos se reunieron para analizar los desafíos de la industria en este bloque comercial. Para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña Virginia Mesina. Ella es vicepresidenta senior del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, quien asistió a esta importante reunión de APEC en Cusco. ¿Cómo estás, Virginia? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Al contrario, Juan Carlos, muchas gracias y un saludo a tu auditorio. Virginia, ¿cuáles son tus conclusiones de esta reunión ministerial de turismo en la que has participado? ¿Cuál es tu apreciación final? Bueno, antes que nada te diría que es sumamente importante que existan este tipo de mecanismos de cooperación internacional. Estuvimos ahí para el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, fue un honor nuevamente participar como organización invitada a esta importante reunión ministerial, con más de 21 economías y representantes, obviamente, ministros de todos estos países, como lo son Estados Unidos, China, Japón, y todas estas importantes economías de la región APEC. Quisiera además felicitar a la ministra Elizabeth Galdo y al equipo que estuvieron a cargo de esta organización, porque de nuevo, el turismo pues es un sector fundamental para la economía global y por supuesto para la economía del Perú. Y el hecho de que existan este tipo de mecanismos para el diálogo y la colaboración internacional en cuanto a los retos más importantes del sector, pues es obviamente fundamental para que el sector siga teniendo un crecimiento sostenible. ¿Cuáles son esos retos, Virginia? Bueno, te diría que en grandes rasgos se habló, por supuesto, del tema de la innovación y la digitalización, que son fundamentales para el sector turismo. Hoy en día vemos muchas exigencias ya de los nuevos viajeros que quieren hacerlo todo desde quizás incluso un teléfono celular. Entonces es muy importante que se puedan proveer esos servicios. Además, la adopción de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial que nos provee muchas oportunidades de crecimiento. Ese sería, pues, obviamente una temática muy importante. Después pasamos a la sostenibilidad, la parte pues de la protección del medio ambiente, de asegurarnos de que haya un turismo responsable e incluso regenerativo, pero también se habló mucho de la inclusión y del rol del capital humano que se requiere en este sector y del tipo de capacitación que se tiene que dar de nuevo para adaptarnos a los retos de las nuevas generaciones. Leí bastante hace unos días sobre la participación de WTTC, también sobre esta reunión ministerial. ¿Se ha logrado acuerdos importantes en términos de el trabajo conjunto que debe haber entre los sectores público y privado? ¿Hay compromisos, pero concretos? Bueno, te diría que el diálogo público y privado nuevamente es fundamental para el turismo y para que haya un desarrollo del turismo y lo vemos en todos los países del mundo. Obviamente el sector público es el que establece las políticas que son fundamentales para que el sector exista, pero realmente quien genera los empleos y quien genera la actividad turística es el sector privado, ¿no? Entonces, ese diálogo abierto es muy importante, que las políticas realmente se basen en las necesidades del sector privado. Nosotros representamos al sector privado global, a Correcto. todas las empresas y cadenas más grandes en el mundo a través de todo el ecosistema del turismo, porque sabemos que somos un sector muy diverso, desde las aerolíneas, toda la parte de aeropuertos, cruceros, las empresas de tecnología. Tuve un muy buen diálogo con la ministra Galdó y la viceministra Burns, que obviamente están a cargo del turismo en el Perú y por supuesto siempre han estrechado lazos con el sector privado y hemos hablado de iniciativas muy importantes para implementar en este país, para reforzar la sostenibilidad, sobre todo en esa materia.
qué tipo de trabajo van a establecer con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con Perú. Durante la pandemia vimos un trabajo muy, digamos, conjunto entre el gobierno peruano a través de estas instituciones y el WTTC, ¿no? Cuando se requerían estos sellos de Safe Travels, ¿no? ¿Continúan? ¿Qué proyectos tienen en conjunto? Así es, precisamente se ha trabajado muy de la mano en esos protocolos que tuvimos durante la pandemia, para mantener la seguridad, ¿no? En ese momento y la higiene dentro de los establecimientos turísticos. Mencionabas también a PromPerú y también quiero reconocer y trabajamos muy de cerca con ellos y tienen una labor fundamental, porque la labor de promoción y los esfuerzos de promoción hoy en día son más importantes que nunca. Hoy existe mucha mayor competencia. Lo que nosotros vemos en el mundo es destinos que realmente están apostando, nuevos destinos que están apostando e invirtiendo cifras sin precedente en el turismo. Entonces, esa labor de promoción en el exterior es más importante que nunca. En tema de las discusiones, el diálogo que tuvimos con la ministra y la viceministra fue en temas de fomentar la inversión, obviamente, ver que el WTTC pueda tener mayor presencia en el Perú. Se hablaba incluso posiblemente pues, de un nuevo evento, una cumbre. En el 2014 tuvimos una cumbre muy exitosa aquí en Lima, la llamamos la Cumbre de Correcto. las Américas, y me expresaban posiblemente el deseo de volver a traer la cumbre. Hablamos también de una iniciativa muy importante que tenemos para hoteles, llamada Hotel Sustainability Basics, que básicamente son los principales criterios de sostenibilidad que se pueden implementar en un hotel y que no son solamente para hoteles pues muy desarrollados, pueden funcionar también para pequeños establecimientos, y vamos a trabajar de la mano del ministerio para poder trabajar en estos criterios y que se reconozcan y puedan tener esta verificación por parte del WTTC. Muy bien, muy bien. Y desde el WTTC, ¿cuál es el panorama que tienen del sector turismo en el Perú? Todos sabemos, no podemos taparnos los ojos, de que Perú es uno de los países más rezagados en términos de recuperación turística después de la pandemia, ¿no? Creo que estamos penúltimos, estamos con las justas, hemos llegado al 60% de recuperación de los niveles de la cifra 2019, nos llevan por delante países como Colombia, México, Chile, ¿no? Y eso preocupa muchísimo, muchísimo preocupa este tema. ¿Cómo ven ustedes? Vi unas proyecciones que dieron ustedes para la agencia andina, TV Perú, de que el Perú iba a crecer 10%. ¿Podrías detallarnos a qué te refieres con 10%? Porque te digo, el ministerio, el MINCETUR, estima para este año alcanzar las cifras prepandemia, ¿no? Lo cual para nosotros es casi imposible. Bueno, varias cosas. Para empezar, sí, efectivamente, bueno, el Perú ha tenido a lo mejor una recuperación un poco menos acelerada, pero eso también se ha debido a la importante caída que tuvo, porque nosotros a nivel global estimamos que la pandemia afectó al turismo en un 48%, mientras en el Perú hubo una caída de más del 64%. Entonces hay que reconocer que este país se vio afectado por encima de muchos otros países también, ¿no? Y es por eso que también a lo mejor la recuperación no ha sido tan acelerada, pero en realidad nuestras proyecciones son muy positivas. Ahora, también es importante notar la diferencia en cuanto a los indicadores y lo que estamos midiendo, ¿no? En el turismo se puede medir, muchas veces se mide la llegada de visitantes internacionales, se mide el gasto, a veces se mide el turismo también doméstico, pero no Correcto. siempre se toma en cuenta. Nosotros tenemos una metodología de impacto económico, es decir, el impacto que tiene las divisas en el turismo, en la economía, prácticamente en el Producto Interno Bruto del país. Y lo El PBI hacemos, turístico, ¿cierto? el PIB, pero de manera total, es decir, que Ok. nosotros medimos el impacto directo, indirecto e inducido. No únicamente esos dólares que llegan al Perú por el turismo o ese gasto del turismo doméstico que sí tomamos en cuenta, pero también la trayectoria que tienen esos dólares a través de la cadena de valor. Por ejemplo, los insumos, hoy que yo estoy aquí en Lima, que espero irme a poder disfrutar un ceviche más tarde, pues bueno, esos insumos que voy a poder disfrutar están generando una derrama en la economía. A lo mejor el mesero que nos ha estado atendiendo, pues obviamente los salarios de estos empleados también se tienen que considerar en ese impacto total. Entonces, cuando hablamos de ese impacto total, nosotros consideramos que en el 2019
el turismo contribuyó 78.000 millones de soles a la economía peruana, ¿ok? Y eso era más o menos un 8.1% del PIB, ¿no? De nuestra contribución al PIB. Obviamente habla Ujú. pues de la importancia que tiene nuestro sector. Para el 2024, nosotros estamos proyectando esa recuperación hacia ese valor. Ese 10% que hablabas es un crecimiento que nosotros estamos proyectando con respecto al año anterior, que situaría ese valor en 75.000 millones de soles, es decir, un poquito por detrás de esa cifra de 78 que de la que hablaba, y estimando que el turismo contribuya más o menos 7.3% a la economía peruana. Entonces, definitivamente no estamos en el nivel prepandémico, pero estamos solo un 4% por detrás. Entonces, la verdad es que considerando ese increíble impacto que hubo en el 2020, donde hubo más del 60% de la actividad y de la contribución, se completamente canceló, pues la verdad es que son cifras positivas y por eso nosotros tenemos pues mucha esperanza con esta recuperación y sabiendo que Perú además sigue adelante, porque lo otro es que también hemos hecho una proyección hacia la siguiente década, ¿no? ¿Qué va a pasar durante los próximos 10 años? Y para darte una idea, tenemos estimado que el turismo en el Perú va a crecer un 4.6% en promedio anual. Cada año Y estimamos en promedio que será 4.6. Cuando la de impacto, economía siempre hablando del en su impacto económico. crecimiento al impacto, exacto, de esta Mm. contribución, ¿no? 4.6, mientras la economía del Perú en general, se estima que crezca en un 3.2%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el turismo crecerá por encima de lo que está creciendo la economía del Perú, que obviamente pues son cifras muy, muy, muy importantes. Correcto. Entonces, para este año, en resumen, para este año el impacto económico del turismo en el PIB del Perú, ¿cuáles son las cifras que maneja la WTTC para este año? 75.000 millones de soles o 20.000 millones de dólares y representará un 7.3% de la economía del Perú. Seguimos de, Asimismo, ujú, sí, ujú, perdón, por detrás del 2019. 4% por detrás, sí, un Total. poco pero por detrás, pero en cuanto al empleo, no estamos ya mucho más cerca, menos de 1% por detrás. En cuanto al empleo, se estima que este año el Perú genere, o el turismo genere, perdón, empleo a más de 1 millón, cerca de 70.000 peruanos, lo cual ya prácticamente está alcanzando los niveles prepandémicos. Entonces, el empleo se ha recuperado de una manera más fuerte, lo cual por supuesto también son excelentes noticias. Pero en el 2019 el empleo no llega a millón y medias, millón y medio, creo yo, cifras de Micetur, 1.5 millones. Millón 1.08 tenemos nosotros, es un 08. poquito menos, es lo que nosotros Ok, tenemos y estaremos en ok. 1.07, entonces prácticamente ahí. Virginia, pero tú consideras, bueno, está muy bien la evaluación del impacto económico, son buenas noticias, entonces estamos cercanos, quizás en el impacto económico alcancemos los niveles prepandemia en el año 2025, ¿no? Ojalá sea así, pero en cuanto a llegada de turistas internacionales, estamos rezagados. ¿Cómo se explica entonces que estemos al 60% en llegadas internacionales versus el 2019 y el impacto económico ya esté llegando a las cifras prepandemia? ¿Qué significa esto? ¿Que los turistas que están llegando están gastando más? ¿Que hay más gasto No, por turismo doméstico, más gasto turismo exacto. Es receptivo? más gasto de turismo doméstico. El turismo doméstico ha jugado un papel sumamente importante. De hecho, en el 2023, 74% de todo el gasto turístico fue del turismo nacional. Ok, Entonces, eso es lo que explica las cifras, que el turismo nacional ha jugado un papel mucho más importante y yo te diría que hay que seguir apostando por el turismo nacional. Ha jugado un papel fundamental en otras economías como Estados Unidos, donde tienen exactamente el mismo problema. Los visitantes internacionales no se han recuperado. Estados Unidos tiene, como sabemos, un reto muy importante cuando se trata de la emisión de visas, ¿no? Que son una gran barrera para correcto. el turismo internacional, pero su economía se ha mantenido y su contribución turística se ha mantenido gracias al turismo doméstico. Eso es lo que explica las cifras. Como te decía, 74% del gasto en el 2023 vino
del turismo doméstico y esperamos que eso se mantenga, pero por supuesto que crezca la llegada de visitantes internacionales y por lo tanto el gasto. Partiendo de tu experiencia, tu conocimiento, ¿crees tú en esta meta del MINCETUR que este año el turismo receptivo en el Perú alcance las cifras prepandemia? Estamos hablando que estamos en 2023 en 60 y tantos por ciento de recuperación. Tendríamos que crecer por arriba del 70% versus el 2023 para llegar a las cifras del 2019 en turismo receptivo. ¿Es posible en Yo te diría este que año? Yo te diría que el potencial es enorme. Yo te diría que Perú tiene una oferta única, realmente tiene la posibilidad de ofrecer esas experiencias únicas que buscan los viajeros hoy en día. Yo acabo de estar, como te decía, en Cusco, en Machu Picchu, en toda esta realmente. Y pues bueno, nos topamos con muchísimo turismo extranjero, lo cual es muy bueno. Todos los vuelos en los que he estado han estado llenos, entonces creo que el potencial existe, obviamente la riqueza, todo está ahí, pero sin duda hay que seguir apostando por el desarrollo de la infraestructura, por la inversión en el turismo y por la promoción y la sostenibilidad, como hablábamos anteriormente. ¿Pero llegaremos a las cifras prepandemia este año? Yo espero que sí, y si no, muy cerca. Muy cerca. Yo sinceramente espero que sea el próximo año, ¿no? Siendo un poquito más realista, digamos, poniéndonos la mano en el pecho, viendo las cifras, viendo las proyecciones y sobre todo la situación actual del turismo en el Perú. Lamentablemente hemos atravesado un bochornoso incidente con el aeropuerto Jorge Chávez, problemas internos que se tienen que solucionar. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el sector turismo en el Perú, Virginia, para poder recuperar esas cifras totales y sobre todo superarlas, ¿no? La meta en algún momento de la viceministra de Turismo, yo la escuché decir, nuestra meta quizás en los próximos 5 o 10 años sea llegar a 10 millones de turistas. Yo creo que es posible, pero hay desafíos que hay que superar. ¿Cuáles son? Yo te diría que una gran prioridad es la conectividad y la inversión en infraestructura. Hablabas del aeropuerto, que obviamente, como dices, todos los países tienen sus retos, pero los aeropuertos sin duda son polos de desarrollo, generan y por supuesto fomentan el turismo, entonces, y son fundamentales para también garantizar esa experiencia que buscan los turistas hoy en día. Entonces, el desarrollo de la infraestructura, no solo en el tema del aeropuerto, ¿no? Incluso en otras comunidades o localidades, como yo estuve visitando, como decía, Cusco, Urubamba, toda el Valle Sagrado, y la medida en la que haya mayor infraestructura, que estos lugares sean más accesibles, porque pues no, yo venía, por ejemplo, de Inglaterra, me tomó prácticamente 24 horas llegar a Urubamba, ¿no? La medida en que esto pueda ser más sencillo para los turistas, la conectividad aérea, es fundamental también para poder atraer nuevos mercados. Hablábamos del foro Asia-Pacífico y los asiáticos pues tienen una gran atracción por el tipo de riqueza cultural que tenemos en América Latina. Entonces ahí, por supuesto, hay mucho potencial. Entonces, sin duda, infraestructura, sin duda el tema también de la colaboración público-privada, ¿no? Es decir, que la política se base en un diálogo muy estrecho con el sector privado, creo que es fundamental para que el sector siga avanzando. Hay un tema con PROMPERÚ, hay un proyecto de ley que se está manejando en el Congreso del Perú para redistribuir los ingresos de PROMPERÚ, es decir, en la práctica quieren disminuirle el presupuesto. Para mí es una barbaridad, ¿no es cierto? Porque nosotros necesitamos más promoción, no reducirle el presupuesto a PROMPERÚ. Pero el trabajo de PROMPERÚ, ¿tú crees que debería ser un poquito más fino a la hora de determinar cuáles son los mercados prioritarios e invertir en aquellos que realmente vamos a tener una respuesta más inmediata? ¿Cómo Bueno, poder distinguir a esos mercados prioritarios? yo te diría que, a ver, efectivamente el rol de PROMPERÚ es fundamental, y como te decía, es más importante hoy que nunca, porque hoy estamos viendo destinos en el mundo que están apostando por el turismo como nunca antes. Estamos viendo surgir nuevos destinos también, ¿no? Nosotros trabajamos con muchos países en Oriente Medio, como por ejemplo Omán, Qatar,
obviamente los Emiratos Árabes Unidos y no sé, ni hablemos de Arabia Saudita, que tiene unas cifras de inversión en el turismo sin precedente. Entonces, es muy importante seguir la promoción porque la competencia hoy en día es mayor. Ahora, en cuanto a los turistas, pues es importante también diversificar nuestros mercados, ¿no? ¿Cuáles son las nacionalidades que se pueden atraer? Hablábamos de Asia, por ejemplo, que es un turista que además tiene un gasto muy importante cada vez que viaja, ¿no? Aquí, por supuesto, el Perú se beneficia mucho de los países vecinos, pero es muy importante también, como dices tú, identificar cuáles son los mercados que podemos atraer, con donde hay mayor potencial, donde puede haber un turista pues de mayor calidad, con un gasto importante, pero cómo podemos hacer campañas a través de un organismo como el PROMPERÚ que sean más específicas para esa nacionalidad. Desgraciadamente no todos nos atrae lo mismo, no todas las campañas y la promoción funciona para el mismo tipo de personas o de nacionalidad y por eso es muy importante hacer esa labor pues más personalizada. Correcto. Hablando ya de la región, Virginia, ¿cuál es la proyección que maneja WTTC para la situación de Latinoamérica? Has estado en el foro APEC también. ¿Qué conclusiones tienes con respecto a este tema? ¿Cómo está la evolución? ¿Cómo está evolucionando el turismo en Latinoamérica? ¿Cuáles son el panorama que maneja la institución? Bueno, nuestra proyección para este año en América Latina es que esa contribución del turismo de la que te hablaba ya supere el nivel prepandémico. Es decir, la región como tal está presentando un crecimiento del 5% con el año anterior, pero situándose ya 6% por delante de su nivel prepandémico. Entonces, Wow. sí O estamos sea, ya se va a estimando superar este año la contribución del turismo versus el 2019. Así es, para darte las cifras, en el 2019 el turismo contribuyó 363 mil millones de dólares y en el 2024 ya esperamos que esta contribución sea de 385 mil, entonces ya superando esta cifra prepandémica. Noticias obviamente muy positivas para la región y que todos los países se van a beneficiar de este crecimiento. También hacer el crecimiento y la proyección para la siguiente década es que también que el turismo obviamente siga creciendo. ¿Qué países se encuentran en Latinoamérica en la misma situación de Perú, que no lograremos este año alcanzar estos niveles de prepandemia? Nos acercaremos, pero no vamos a llegar al promedio general. ¿Qué países se encuentran en la misma situación de Perú, ¿sabes? Mira, sé que México, Colombia, incluso Chile han tenido un crecimiento y una recuperación a sus niveles prepandémicos. Obviamente son muchos países, no tengo ahorita claramente quién está por detrás, pero sí sé quién está por delante, que son definitivamente México y Colombia, obviamente destinos sumamente establecidos. Ecuador entiendo que ha tenido pues un buen desempeño, pero también desgraciadamente muchas crisis que sin duda pues van a tener un impacto a pesar de que el sector pues siempre se recupera. Ujú, ujú. Y el foro, has estado en el foro APEC, en esta reunión, ministro, el mercado de la PEC es importante para la región, falta conectividad con los países de Asia, ¿no? Sí, este foro, como te decía, son 21 economías teniendo un diálogo sobre estos retos, sobre cómo podemos avanzar en la tecnología, en la innovación, en la inclusión, y creo que las conclusiones son precisamente pues seguir colaborando. Sí, la conectividad quizás es un reto, pero creo que también ellos apuntan mucho a cómo se puede generar un turismo más responsable, cómo se pueden compartir mejores prácticas, ¿no? Porque si bien es una región importante que tiene pues a lo mejor ciertas cosas en común, también es una región sumamente diversa. Entonces, muchos países están compartiendo algunas políticas, pues algunas prioridades y sobre todo es ese intercambio el que es muy importante para seguir avanzando. Y es una región fundamental. China particularmente obviamente es un mercado muy importante para el turismo global y apenas Claro. el turista chino empieza a salir a los niveles pues siquiera comparables, ¿no? Porque como hubo un cierre por completo de las fronteras por mucho tiempo, incluso más prolongado que el resto del mundo, pues eso ha tenido una afectación en la región, pero por supuesto en el resto del mundo. Correcto, correcto. La WTTC
constantemente ha hecho llamados a los gobiernos para la apertura de las fronteras, facilidades, ¿cierto? Fronteras abiertas, sí. Pero vemos pues que el gobierno de México lamentablemente ha impuesto o ha vuelto a imponer una visa para los turistas peruanos, ¿no? Perú hizo lo mismo, pero de un paso atrás, porque vimos obviamente el impacto que esto iba a tener en el turismo receptivo. Eh, WTTC ha hecho un llamado al gobierno mexicano para que tome o reconsidere este pedido de visa para los peruanos. Bueno, hablaba de este tema hace un rato. Definitivamente va a tener una afectación. Estamos esperando ir a México en las próximas semanas y sin duda es un tema que vamos a abordar porque, como bien dices, la facilitación de viajes, la eliminación de visados o barreras a los viajes, pues siempre ha sido una prioridad para el WTTC porque pues tienen una afectación en el turismo y al contrario, nosotros quisiéramos que hubiera una tendencia hacia mayor apertura, menos visas, a lo mejor utilización de la tecnología para implementarlas cuando tengan que estar, pero también asegurar pues, ¿no? Un tránsito pues muy eficiente en los aeropuertos. Vemos ejemplos en el Medio Oriente o incluso en Asia donde prácticamente no se necesita casi ni un pasaporte para pasar, ¿no? Entonces va a tener una afectación sin duda. México es de hecho el tercer país es decir, al tercer país que más peruanos viajan, ¿no? O sea, que peruanos, el tercer mercado al que los visitantes del Perú viajan, de manera hacia el exterior, entonces Ujú. pues obviamente va a tener una afectación en la llegada de visitantes para México, lo cual pues es desafortunado, sin duda. Es desafortunado. Muy bien. Y esta sí es la última, Virginia. Hoy en Gracias. día se habla mucho sobre la inteligencia artificial en el turismo, ¿no? ¿Qué experiencias tienes tú con el desarrollo en la utilización? O sea, las empresas, ¿cómo pueden entender lo importante que es y el aprovechamiento? ¿Cómo pueden utilizar, sacar provecho a esta herramienta para sus negocios? Es un tema muy importante, es un tema en el que el sector turismo tiene que seguir avanzando, adoptar estas nuevas tecnologías y explotar todas las posibilidades y oportunidades que ofrece. Por darte algunos ejemplos, pues para los agentes de viajes hoy en día hace pues el trabajo mucho más sencillo, de alguna manera más eficiente y mucho más personalizado, ¿no? Hoy, gracias a la inteligencia artificial, podemos entender a mayor detalle pues las exigencias, el tipo de turista con el que estamos lidiando y ofrecer por lo tanto un servicio mucho mejor. Ahora, hay un ejemplo que nos encanta compartir porque es precisamente pues donde la tecnología se encuentra con la sostenibilidad. Cuando hablamos de los hoteles, el tema de medir el desperdicio de alimentos es un gran reto, es una cosa muy difícil de hacer. ¿Cómo mides cuántos alimentos no se están consumiendo, particularmente cuando hay buffets o este tipo de situaciones? Gracias a la inteligencia artificial y a través de literalmente un basurero con inteligencia artificial, cadenas hoteleras como Hilton han logrado en 24 horas entender qué tipo de alimentos se están desperdiciando, medir dónde estaba ese desperdicio y pudieron tomar decisiones y reducir el desperdicio de alimentos en casi un 40% en un tiempo récord, ¿no? Porque gracias a esta tecnología, por ejemplo, nos dimos cuenta que la gente se está comiendo la mitad de su croissant en la mañana o cuernito, como le digamos, y lo que hicieron es reducir el tamaño, ¿no? Y eso, o sea, este tipo de ejemplos que gracias a la información que nos da la tecnología artificial podemos implementar medidas prácticamente de manera inmediata que van a tener pues un impacto muy importante en esos grandes retos de sostenibilidad que tiene nuestro sector. Muy, muy interesante. Sí, efectivamente estamos trabajando también desde Turiweb para informar acerca de estas nuevas tecnologías. Agradecemos tu participación, Virginia, gracias por acompañarnos aquí en Turiweb. ¿Algo más que agregar? No, agradecerte mucho por tu tiempo y obviamente, bueno, pues felicitar al Perú por haber sido sede de este importante foro de Asia Pacífico y esperamos seguir estando aquí con mayor presencia y obviamente que el turismo se siga fortaleciendo en el Perú. Muchas gracias. Estuvimos con Virginia Mesina, vicepresidente senior del Consejo Mundial de Viajes y Turismo WTTC. Gracias a todos por acompañarnos una vez más aquí en Hablemos de Turismo. Síganos en redes sociales y aquí en nuestro canal de YouTube para ver
nuevas entrevistas. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Chao, chao.